XIV. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Segunda fase del viaje del Papa León XIV. El Papa ya está en Barcelona, donde a esta hora ha participado en un rezo en la catedral, alternando el uso del catalán y del español. Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. El Concilio Vaticano II define el oficio divino. El Papa, que durante este rezo ha hecho un llamamiento a la unidad y a la armonía. Estamos allí en Barcelona. Susana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si ha sido un acto diocesano, esto es estrictamente religioso en esta catedral, ante unas 500 personas vinculadas todas ellas al templo, religiosos, trabajadores, voluntarios, catequistas. El Papa ha presidido el rezo de la hora sexta o la hora media, que consta de un himno en latín, ha hecho también 3 salmos, ha cantado 3 salmos en catalán y una oración final, todo en versión reducida respecto a lo que es habitual de duración, y posteriormente ha pronunciado una homilía, ha ido alternando catalán y castellano, y en la que ha recordado la tradición católica catalana y ha apelado a la unidad y a trabajar por la armonía. Por tanto, es importante para cada uno de nosotros no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día. Acabada la homilía, el Santo Padre ha visitado la cripta de Santa Eulalia y ha orado ante el sarcófago que contiene sus restos. Después ha abandonado la catedral, no sin antes, esto ha sido un poco improvisado, dirigir unas palabras a los fieles que desde primera hora de la mañana se esperaban fuera para verlo. Ahora ya se ha retirado al Palacio Episcopal, que es su residencia temporal en Barcelona, donde almorzará y descansará un poco por la tarde hasta que llegue pues el siguiente acto, que es esta vigilia que se celebrará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Gracias, Susana. Esta segunda etapa del viaje del Papa a España tiene una cita que quizá va a ser la más incómoda. Va a ser mañana, la visita a la abadía de Montserrat, la que algunas víctimas consideran la zona cero de la pederastia en la Iglesia catalana. Barcelona está al 90% de ocupación hotelera y ahora se preparan para vivir lo que previamente ha pasado en Madrid, o peor, porque a los cortes de tráfico, a los preparativos de la visita se suman, ojo, los exámenes de selectividad, las protestas de los profesores y lo que nos faltaba, una avería este mediodía en Rodalies. Creo que hasta ahora, de hecho, el de las 12:30 tendría que ser el de Blanes, que es el que cogemos normalmente, así que este creo que viene retrasado hace un buen rato. Pone media hora, pero no me lo creo. En la app pone media hora. Ya voy con 20 minutos de retraso, porque oficialmente yo... Una avería en la estación de Francia que ha provocado problemas en toda la red de cercanías en toda Cataluña. Avería que ya se va restableciendo poco a poco. Recordemos, 2 días estará el Papa en Barcelona. Joan Solés ha viajado en el avión de Iberia que ha trasladado al Papa de Madrid a Barcelona. El Papa ha tenido en la capital su último encuentro con los voluntarios y después se ha subido a ese avión en Barajas. Esto lo hemos visto todos a través de la televisión. Pero ¿cómo ha sido ese vuelo en el que el Papa incluso ha visitado la cabina del avión? Solés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes desde la Plaza de la Seu al pie de la Catedral de Barcelona. En el vuelo de apenas una hora de Madrid a Barcelona, los pilotos de Iberia han invitado al Papa León a asomarse en la cabina justo cuando cazas del Ejército del Aire realizaban una escolta de honor. Buenos días, Santo Padre. Buenos días a todos. Les habla el comandante. El comandante Martínez Núñez ha expresado su satisfacción por la presencia del pontífice a bordo y ha sobrevolado la Sagrada Familia para que el Papa pudiera contemplar la obra de Gaudí. Para nosotros es un honor acompañarles hoy en este vuelo de Madrid a Barcelona. En esta ocasión el pontífice no ha conversado con nosotros los periodistas, ha descansado tras el encuentro con los voluntarios en Madrid, ha almorzado a bordo y ha aprovechado para descansar antes de presidir el rezo de media hora en la Catedral de Barcelona. Podéis seguir el minuto a minuto de este viaje del Papa a España en nuestra web, en cadenaser.com. Le han preguntado al Gobierno por la visita del Papa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno que sigue entregado al discurso que le compra al Papa sobre la política migratoria, sobre la paz, sin pisar el charco de la pederastia. Moncloa,
que ha dicho muchas cosas, pero en un discurso realmente conciliador, ¿no?, de la portavoz del Masaiz. Allí estamos, en el Palacio de la Moncloa. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, presume el gobierno de tener un aliado en la figura de León XIV, con quien dicen comparten una visión humanista. Han querido en el Ejecutivo dejar claro que, a pesar de asuntos como la pederastia o el aborto, priorizan que el Papa valide con su discurso alguna de sus políticas, como la regularización de los migrantes. El respeto a la dignidad humana, al orden internacional, al multilateralismo, a la política migratoria, con un respaldo desinteresado por parte del Papa a la política migratoria del Gobierno de España. Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente. El Masaiz ha querido poner frente al espejo a PP y Vox por sus políticas migratorias en comparación con el discurso que el Papa dio ayer en el Congreso. Pide a la ministra portavoz menos aplausos y más colaboración. La coherencia se demuestra andando y me gustaría que en este caso esos aplausos se trasladaran en esa colaboración tan necesaria entre administraciones para, insisto, dar derechos y obligaciones también a personas que ya viven entre nosotros. Y parece que este fervor también ha llegado a sumar, porque a pesar de que algunos diputados sí han sido más críticos con la figura del Papa, la vicepresidenta Yolanda Díaz minimizaba estas diferencias. Por supuesto, respeto absoluto a la Iglesia Católica, igual que a las restantes religiones, y por supuesto también mostramos discrepancias con partes de sus discursos. En el gobierno Casal reconocen que la visita del Papa también sirve de balón de oxígeno ante un junio cargado en lo judicial. Esto en el gobierno. Le han preguntado a Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, sobre el discurso del Papa en relación a la inmigración, con una idea que va evidentemente en sentido opuesto a lo que defienden PP y Vox con su prioridad nacional. Esther Muñoz despeja el balón, dice que ella no está aquí para interpretar las palabras del Papa. Yo no voy a reinterpretar las palabras del Papa. Voy a escucharlas y voy a hacer examen de conciencia. Y creo que todos estamos en contra de la polarización. Utilizar malas artes para engañar y manipular a la gente está mal. Y en esta legislatura podría hablar de unos cuantos ejemplos que por respeto al Papa no voy a hacer. Mariola Lourido, jefa de la sección de Sociedad de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. Mariola, hemos destacado ya los temas que el Papa no ha contemplado en sus oraciones hasta el momento. Ayer ya pusimos el acento en cómo ha manejado lo de la pederastia hasta el momento, cómo en el Congreso cargó contra el aborto o la eutanasia, que son leyes que salen precisamente de ese Parlamento que ayer le invitó a dar su discurso y que es, recordemos, la representación de la soberanía nacional. Ya hemos señalado que no hubo ni una sola referencia en esta visita al matrimonio homosexual de momento, pero Mariola, tampoco ni una sola referencia al papel de la mujer en la Iglesia, en una visita que nos deja fotos e imágenes en las que, la verdad, las mujeres pasan a un segundo o a un tercer plano. Sí, 10 discursos de León XIV, hasta habló hace unos minutos en catalán, pero no ha dicho ni una sola palabra de las mujeres, así que la preocupación y la decepción es grande en el movimiento La Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Nos ha resultado decepcionante porque más de la mitad de la población mundial somos mujeres. En la Iglesia, mucho más de la mitad, diríamos casi un 80% de creyentes y sobre todo de practicantes y de colaboradoras en la misión de Jesús. Es Paloma Martínez desde Tenerife, donde esta mañana se han reunido y han tratado ya el asunto. Es una desafección, nos dice también desde Madrid la activista por la igualdad en la Iglesia, Pepa Moleón, critica que el Papa condenase el aborto en el Congreso. A mí personalmente no me parece que sea adecuado, porque el aborto es un derecho que está recogido por una ley y todo respeto a las leyes de un país democrático, un derecho que además ha sido luchado. La teóloga feminista Margarita Pintos no ve avances en la Iglesia Católica, a diferencia de otras en algunos temas como el acceso al sacerdocio, y eso que León XIV pone el foco en la dignidad humana. Y, por supuesto, en el acceso al ministerio sacerdotal de las mujeres, que sería la verdadera prueba de una iglesia igualitaria y que tiene en cuenta a las excluidas. Añaden que al Papa y a los obispos el papel de las mujeres en la iglesia les queda demasiado grande por el patriarcado en el que están instalados, les sobrepasan porque ni siquiera están formados para abordarlo. Gracias, Mariola. 2:39. Coincidiendo con esta visita, grupos ultras de extrema derecha han vandalizado los trabajos de transformación del Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos. Han realizado pintadas en esas máquinas, pintadas en las que se pueden leer cosas como Pedro Sánchez, hijo de puta, el Valle no se toca o viva Franco. Francisco Martín es el delegado del Gobierno de Madrid.
El Gobierno de España va a seguir trabajando para avanzar en libertad, en derechos, en memoria democrática, y aquellos que han hecho esa actuación, desde luego que tengan por seguro de que las actuaciones policiales avanzarán y la justicia les exigirá cuentas. Tenéis las imágenes en cadenaser.com. A la vuelta. Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que no ha hecho uso de su último turno de intervención, y el que fuera presidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso, señoría, reiterar mi inocencia y sobre todo... Gallardo sí ha hablado y se da ya por condenado socialmente. Ahora os contamos la última sesión de este juicio. Hora 14. Javier Casal. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Descubrir, compartir, apoyar, tiempo. 174 millones. Amigos, risas, lugares, momentos. 174 millones. En 174 millones caben muchas cosas. El martes 9 de junio con Euromillones, bote de 174 millones de euros. Y además del bote, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Si a Pablo le preguntas por su asignatura preferida, elige las mates. Su deporte, elige el básquet. Y si le preguntas cuál es su cena favorita, elige poder cenar. Muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones que no deberían tomar. Colabora con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos. Descubre la experiencia premium con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Barcos elegantes con servicio personalizado y más de 300 destinos con estancias más largas. Haz tu reserva en junio con hasta 300 euros de descuento. Además, el nuevo barco Celebrity Excel zarpa este verano desde Barcelona y desde solo 850 euros. Consulta condiciones. Reserva en Viajes El Corte Inglés tu crucero premium. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar. No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya. Yo no paro de darle vueltas a esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Hora 14. Con Javier Casal. Pues visto para sentencia el juicio por enchufismo al hermano de Pedro Sánchez, él no, pero el que fuera líder socialista allí en Extremadura, Gallardo, que presidía la Diputación de Badajoz cuando Sánchez se hizo con la dirección de la Oficina de Artes Escénicas, Gallardo sí ha hablado y ha puesto el foco en las acusaciones, que la verdad son un cuadro. Leo: hazte oír, abogados cristianos, Vox, manos limpias. Ha dicho Miguel Ángel Gallardo, Isabel Vega, que su condena es básicamente no compartir ideología con todos estos grupos. ¿No? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hacía sonar la campana el presidente del tribunal para poner punto y final al juicio. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión. Llegaba justo después de la última palabra, un derecho al que ha renunciado David Sánchez, pero que sí aprovechó Miguel Ángel Gallardo para reivindicar la inocencia de los 11 en el banquillo. Y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. El expresidente de la Diputación ha cargado contra el juicio mediático promovido, dice, por las acusaciones populares. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. A partir de ahora, turno del tribunal para extraer conclusiones. Atrás quedan los testigos que rebajaron sus sospechas a rumores, los funcionarios que defendieron la legalidad del proceso, la aspirante que tenía oído que la plaza era para David Sánchez y los agentes de la UCO que señalaron a Gallardo. La Fiscalía, en todo esto, no ha visto delito alguno. En el caso Plus Ultra, el juez Calama ha pedido autorización a los Estados Unidos para que pueda incorporar a la causa el contenido del teléfono móvil de un empresario venezolano en el que, recordemos, aparecieron aquellos mensajes que permitieron vincular a Zapatero con esa trama. Es un paso lógico, sus mensajes permitieron a la justicia tirar de ese hilo, pero el juez quiere incorporar el móvil a la causa por si fuera necesario usarlo como prueba en caso de llegar a juicio. Ampliamos con Pedro Jiménez.
El juez Calama quiere blindar la investigación al expresidente Zapatero de una posible nulidad del caso porque la UDEF analizó sin intervención judicial el teléfono que las autoridades norteamericanas intervinieron en Miami a Rodolfo Reyes, el máximo accionista de Plus Ultra hace 5 años y cuyo contenido le metió de lleno en esta causa. No hay mensajes suyos ni tampoco mensajes directos hacia él, pero el empresario lo cita en conversaciones con otros miembros de la trama cuando estaban en plena negociación para rescatar a la aerolínea. Nuestro pana Zapatero está detrás o lo tiene Grupo Zapatero, son algunas de esas comunicaciones. El magistrado José Luis Calama reclama ahora el permiso a la administración Trump para utilizar el contenido del dispositivo que apunta a la mediación de Zapatero en el rescate y revela comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos del rescate y coordinar pagos ilegales. También de los tribunales. Hemos escuchado esta mañana la continuación de la declaración del excomisario Villarejo. Claro, la segunda parte de su declaración ha adquirido otro valor porque queríamos preguntarle a la entrada al excomisario por sus contactos o supuestos contactos con la presunta fontanera del PSOE, con Leire Díez. Preguntas de la prensa. Villarejo a la entrada. ¿Usted alguna vez con Leire o no se reunió usted con Leire? Oiga, váyase a tomar por culo. Le estoy diciendo que ya le contestaré. Usted no sé qué razón tendrá. Lo mismo que imagino que también me va a preguntar si firmé algún contrato, ¿no? Que por ahí ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho. Villarejo educado en las respuestas, aunque por ser honestos, a la salida ha buscado a una de las periodistas, a este periodista en concreto que le realizaba la pregunta, para pedirle perdón hasta en 3 ocasiones. Dentro de la sala, pues Villarejo se ha vuelto a desvincular de la supuesta trama político-policial impulsada por Interior en tiempos de Rajoy para deshacerse de la información que tenía Luis Bárcenas y que comprometía precisamente al Partido Popular. ¿Qué ha dicho Villarejo? Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Villarejo se ha retratado casi como un señor que pasaba por allí. Ha insistido en que se trataba de una operación legal, la Kitchen, para tratar de descubrir los testaferros y dinero oculto de Bárcenas, a pesar de las evidencias. Incluso ha exculpado a Cospedal e intentado desacreditarse a sí mismo para restar fuerza probatoria a sus agendas y grabaciones. El comisario jubilado dice que solo son válidas sus notas de inteligencia. El resto, elucubraciones y engaños para conseguir información. Tenía una validez, digamos, oficial, lo que yo hacía constar en mis notas de inteligencia. Todo lo demás pues son elucubraciones mías o simplemente mi forma de actuar para captar información, que yo me hacía pasar por 1000 personajes. Villarejo ha llegado a culpar a un periodista fallecido para exonerarse. Arrancó diciendo que no iba a contestar al fiscal porque no estaba para un interrogatorio largo, dado su estado de salud, y ha estado más de 2 horas respondiendo a su abogado. El siguiente en declarar ha sido el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Tampoco sabía nada y si le inculparon es porque le tienen manía. Porque le tienen manía. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Con Javier Levana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado a un concejal y exmilitante de Vox que ha sido denunciado por sumisión química a 2 mujeres, en concreto a 2 alumnas del máster de acceso a la abogacía, donde Alejandro de la Sota, que así es como se llama, era profesor. La información es de Sheila Sánchez Prieto. La cadena SER ha podido contactar con el entorno del concejal, que asegura no tener constancia oficial de estas denuncias. Fuentes cercanas explican que prefieren no hacer declaraciones hasta que el juzgado no proceda y subrayan la situación de indefensión en la que se encuentra, dicen, al no disponer del documento judicial. Mientras tanto, varios partidos políticos ya han solicitado explicaciones inmediatas al edil. Por su parte, el alcalde ha emitido un comunicado en el que le pide al concejal del consistorio una aclaración pública de lo sucedido. Además, sigue el debate de investidura en Castilla y León. El candidato a presidir otra vez la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha asumido en su discurso las tesis de Vox respecto a la prioridad nacional que ha pactado en su acuerdo de gobierno con la extrema derecha. Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León. Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España. Se espera que la sesión termine esta tarde, con Mañueco siendo elegido presidente con los 33 votos de su partido y los 14 de Vox.
Ya hemos estado al arrancar en Huelva, pero vamos a regresar allí con los últimos datos del incendio que afecta a Villanueva de los Castillejos. La verdad es que las cosas se han ido complicando mucho a lo largo de la mañana debido al viento y ya son más de 3.600 las hectáreas arrasadas. Huelva, ¿alguna novedad? Santiago González, buenas tardes. Hola, Casal, buenas tardes. Sí, 23 aeronaves y 220 bomberos del Infoca son los que están trabajando en las tareas de extinción a esta hora. Más de 3.600 hectáreas, como dices, se han visto afectadas hasta el momento por ese incendio forestal que se inició ayer en Villanueva de los Castillejos y aún sigue con una evolución que es compleja. Las llamas que siguen activas se abren paso ahora por el término de Gibraleón. El consejero de emergencias en funciones, Antonio Sanz. Las primeras previsiones superan las 3.600 hectáreas y por tanto estamos ante un incendio importante, un incendio de evolución compleja. El flanco derecho del incendio de Villanueva ha sido frenado, al igual que la cabeza del fuego, la más próxima a la localidad de Gibraleón, que se encuentra contenida. El principal foco es el que preocupa, tiene cerca también una masa de eucaliptos, pinares y matorral. 10 minutos para las 3 en punto de la tarde. Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. 1 de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo, volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Y vamos con la información meteorológica porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovéchenla. Este verano refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años. Y ahora en el Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo. Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años. También en web y app del Corte Inglés. Esto es hora 14, son las 2:52. Israel sigue atacando el sur del Líbano. El gobierno de Netanyahu entiende que esta zona del país está fuera de los acuerdos de alto el fuego. Solo esta mañana 9 muertos y hay algo más. Por primera vez, la orden de evacuación de la población previa a los bombardeos afecta no solo a la población musulmana, sino también a la población cristiana. Ampliamos con Sara Aranda. Está ocurriendo en Tiro, la tercera ciudad más grande del sur del Líbano. Israel ha ordenado evacuar la localidad al completo, castigando por primera vez el barrio cristiano. Miles de personas se refugiaban allí creyendo en un lugar seguro de la ofensiva de Israel, que continúa ignorando las advertencias de Estados Unidos e Irán. Pese a la creciente tensión, Donald Trump afirma, una vez más, que está en la fase final de un acuerdo con Irán. Podría alcanzarse en los próximos 3 días, ha dicho, e implicará la apertura inmediata del estrecho de Hormuz. Precisamente allí, la Armada estadounidense ha rescatado a los 2 tripulantes de un helicóptero que este lunes estrelló cerca de la costa de Omán. No aclaran si cayó por fuego enemigo o por un fallo técnico. Por su parte, Irán ha confirmado la muerte de 2 miembros de su defensa aérea tras el cruce de ataques con Tel Aviv. Horas antes, Nueva York acogía por primera vez en casi 30 años una final de la NBA. Allí fue Donald Trump y esta fue la reacción del público. Estos abucheos a los que el presidente de los Estados Unidos respondió con una media sonrisa burlona. Además, durante el partido, Donald Trump se quedó dormido. Temperaturas cercanas a los 40 grados 9 de junio. Mi hija me ha dicho, yo no quiero ir al comedor, papi. Paso calor, no, lo siguiente. Mi hija dice que pasa muchísima calor.
Ya te digo, el otro día salió con... Esto es Sevilla, donde los padres y madres, junto al equipo docente de muchos colegios, se han manifestado esta mañana con la fresca todavía para pedir una mejor climatización de las aulas, porque pues este fin de curso está siendo un infierno. Primer movimiento del gobierno para paliar esta situación de calor, un primer paquete de ayudas que la ministra Gessen avanzó en Seremos, aquí en la SER, 368 millones de euros que se van a destinar inicialmente a centros hospitalarios y después a centros educativos. Ahora serán las comunidades las que deban decidir dónde y cuándo se reparte ese dinero. Sira Valdés. 168 millones para impulsar la eficiencia energética en los centros sanitarios públicos, para mejorar la climatización y reducir el gasto energético a través de mejoras en la envolvente térmica o de la integración de energías renovables en los sistemas de climatización y agua caliente. Unas ayudas que, como dices, gestionarán las comunidades autónomas, que también tendrán que aprobar el reparto territorial, tal y como ha explicado la ministra portavoz Elma Said. La dotación de este programa de ayudas se transferirá, y esto es muy importante, a las comunidades autónomas y ciudades autónomas para su gestión, puesto que son las competentes en la materia, una vez aprobada la propuesta de criterios de reparto de la Conferencia Sectorial de Energía. Estos criterios son camas hospitalarias instaladas en el Sistema Nacional de Salud, número de centros de salud o consultorios locales. Una línea de ayudas a la que se sumará más adelante una segunda muy similar, pero dotada con 200 millones de euros y destinada, en este caso, a mejorar la eficiencia energética de los centros educativos. Casi un 6% de los alumnos de los adultos del mundo sufre ansiedad. Es el trastorno que más crece y la ciencia dice que lo llevamos en los genes. Un trabajo científico que se acaba de publicar revela que son 70 zonas concretas de nuestro genoma las que nos predisponen a ser ansiosos, aunque el entorno en el que vivimos, pues eso sigue siendo la clave. Javier Ruiz Martínez. Sean Penn no fue a los Oscars. Sean Penn couldn't be here this evening. No le gusta estar en sitios donde haya más de 8 personas. Pastora Soler... Y tantos compromisos seguidos que a veces tengo que decir cuidado. Tuvo que dejar los escenarios por ansiedad. Eduard Vieta es jefe de servicio de psiquiatría del Clínic de Barcelona. El cuerpo se prepara generalmente para la huida o el combate. Nos recuerda que tenemos ansiedad desde que, como seres humanos, sentimos peligro. El corazón palpita más rápido para bombear más sangre al cerebro. La llevamos en los genes. Igual que podemos ser más altos o más bajos, pues con la ansiedad ocurre lo mismo. Y es fácil observar que personas con problemas de ansiedad tienen padres o madres que también han sido o son ansiosos, ¿no? El King's College de Londres ha estudiado el genoma de 700.000 europeos y ha encontrado pruebas de esto. 74 regiones específicas de nuestra genética están relacionadas con la gravedad de los síntomas de ansiedad. Depende siempre del entorno. Incluso una persona con un alto riesgo genético, dice, puede no desarrollar ansiedad. Lo importante es cuidarse. Y por fin, el cupón, ese cartoncillo de los medicamentos que nos recortan con un cúter en la farmacia, empieza a tener fecha de caducidad. En breve será digital, es decir, será mucho más sencillo y va a permitir un mayor control. Marina Fernández. ¿Quién no ha entrado con prisa en la farmacia? Se ha encontrado con que hay una persona que necesita 5 o 6 medicamentos distintos y ha dejado escapar un suspiro resignado por lo que eso significa. Eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja, bueno, pues todo eso lo vamos a eliminar. Lo ha anunciado Mónica García después del Consejo de Ministros y a la espera de tener el texto del Real Decreto, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos lo celebra. Marta Galipienzo es su vicepresidenta. Nosotros tenemos muchas ganas porque el tiempo que dedicamos a esas labores administrativas no solo dedicamos al paciente. Los pacientes en la farmacia empiezan a decir, pero sacas de no sé dónde una receta y todavía luego cortas y pegas. Aunque al cúter todavía le queda mucho cartón que cortar porque este método rudimentario va a convivir con el identificador digital hasta que el sistema esté totalmente implantado. Rudimentario y bastante arcaico. Y al cierre, a las puertas del Mundial, ser uno de los mejores árbitros del mundo, que te elijan para un Mundial y que Donald Trump te niegue el visado. Lo contamos en 30 segundos. Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Nos cuenta la historia de Amar Hortán, Pablo Morán. Con 34 años, Omar Artan es ya un héroe nacional en Somalia. Omar Abdulkadir from Somalia. Su popularidad se disparó el año pasado cuando la Confederación Africana de Fútbol le reconoció como el mejor árbitro del continente en 2025. Con esos galones, Artan se disponía a alcanzar otro hito, ser el primer somalí que arbitra un partido en un mundial. Un honor por el que sentía emoción, tal y como reconocía hace unos días en Al Jazeera. Pero la política migratoria de Trump ha frustrado ese sueño. La Agencia de Fronteras norteamericana ha confirmado
confirmado que le han denegado la entrada el pasado fin de semana, cuando Artán se disponía a sumarse a la concentración de árbitros del campeonato. No han explicado exactamente por qué, lo vinculan con preocupaciones para verificar antecedentes. En diciembre, Trump ya había dejado claro que no quería a nadie de Somalia. Dejó claro que no dejaría entrar basura en Estados Unidos para justificar la prohibición de entrada a ciudadanos de 12 países, incluida Somalia. La FIFA se lava las manos, afirma en un comunicado que es el país anfitrión quien decide la concesión de visados, pero el caso de Artán es solo un ejemplo de los problemas que equipos, aficionados y otros profesionales se están encontrando para acudir al Mundial. Nos marchamos esta noche, hora 25, desde las 8 con Pablo Tallón, y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.